Hola a todos, gracias por asistir a este encuentro organizado por Business Insider España y Samsung, en el que hablaremos sobre la importancia de la digitalización en la educación en un momento clave para la sociedad. Los modelos híbridos, la flexibilidad, la personalización y la conectividad son algunos de los pilares en los que se sustentará la sociedad del futuro. Para que todo esto sea posible, es necesario que los alumnos de hoy aprendan a usar la tecnología que las empresas demandan para mejorar sus competencias y que los profesores sean capaces de tener esas herramientas para llevarles lo más lejos posible. El futuro yo creo que viene muy marcado por todo lo que nos ha pasado estos últimos años, ¿no? Sobre todo con la época de la pandemia. Y el futuro y la digitalización va camino a dos grandes aspectos. Por un lado, generar ecosistemas educativos de alto rendimiento, es decir, no solamente los medios que tiene un centro, sino también que exista un plan digital de centro, que se establezcan unos mínimos en los que los docentes puedan saber cómo se mueven a la hora de utilizar medios digitales para la enseñanza diaria. Y, por otro lado, la competencia digital, educativa además, porque la competencia digital no solamente es la de las personas, es decir, la del alumno, la del docente, que son obvias, sino también la del centro educativo como tal. El centro educativo es un organismo que de cara a exterior es más o menos digitalmente competente según marcan incluso algunos parámetros del marco europeo que proporciona esta herramienta Selfie para que los centros se autoevalúen. Así que yo creo que esas dos partes, por un lado un ecosistema y por otro lado la competencia digital educativa. Los estudiantes a día de hoy, igual que los jóvenes, muchos no resisten un partido de fútbol de 90 minutos y aguantar una clase de 45 o 50 minutos se hace muy pesado. Es decir, la cantidad de estímulos que reciben permanentemente y en su día a día, en redes sociales, mensajes, etcétera, hacen que sean de rápida distracción. Y eso supone que les cuesta cada vez más mantener una atención de una clase normal. Por tanto, en la clase normal nos vemos muchas veces obligados a cambiar de actividad, a hacer otro tipo de cosas y, como digo, las tecnologías, probablemente las que están ya llegando, inmersivas, nos permitan hacer experiencias que les permitan abstraerse más de eso que les rodea y centrarse en modelos de aprendizaje, como digo yo, más intensivos, es decir, que sea más eficaz, el tiempo que están aprendiendo que sea más eficaz. Si me permites añadir en esta línea, yo creo que por donde va muchas veces la implementación tecnológica en las aulas es en torno a las experiencias. O sea, ya no es unidireccionalidad de la información profesor-alumno, sino que el alumno se sienta partícipe y activo, ¿no? El que ellos que aprendan haciendo. Eso en un modelo online es muy difícil. De ahí, por ejemplo, que los entornos presenciales bien organizados y tecnologías bien aplicadas hacen que el aprendizaje sea exponencial. En tanto que pueden experimentar, compartir, diseñar, desarrollar juntos, y eso sí que es mucho más enriquecedor para el alumno y el profesorado cuando se hace en un entorno presencial. Se hizo una visita virtual de todo el Museo Arqueológico Nacional, que son 10.000 metros cuadrados de exposición, ¿no? Y cómo podemos hacer llegar esta información a los alumnos, al sistema educativo, a los alumnos y a los profesores que tienen que enseñarles. Y entonces lo que hicimos fue una especie de cuadro de doble entrada con los contenidos de nuestro museo, los contenidos en épocas históricas, temáticas y demás, y el cuadro del currículo escolar desde primaria hasta bachillerato. De modo que puedes crear tu propia visita al museo. Puedes entrar en un buscador y decir, a ver, yo soy profesor de alumnos de segundo de la ESO y enseño ciencias sociales y hoy tengo un tema sobre historia de la música. Y vas haciendo tus búsquedas y el sistema te va devolviendo con las imágenes 3D y con los contenidos de la visita virtual, te va devolviendo todo el material que puedes utilizar. A partir de ahí, el profesor puede ir seleccionando, decir, pues esto me interesa, esto no, con esto puedo establecer un discurso determinado o esto no me sirve, y una vez que lo ha configurado, el sistema le propone además actividades o temas o cosas que puede hacer con los alumnos para completar ese contenido, ¿no?
Dentro de nuestro programa de tecnología con propósito, uno de sus pilares, aparte de la educación, es el programa de cultura, ¿no? Del que forma parte el Museo Arqueológico Nacional. De hecho, el proyecto al que apunta Andrés es fruto de 7 años de colaboración y desarrollo de proyecto conjunto, que se dice pronto, pero son muchos años de pensar, de cómo poder, de nuestro lado, unir nuestra vocación de colaboración en el mundo educativo y nuestra vocación de acercar la cultura a todo el mundo. Entonces, unía muy bien este proyecto porque era unir los dos mundos, el mundo de la cultura y el mundo de la educación. Y nos ilusionó desde el primer momento que lo propuso Andrés y por eso hemos invertido mucho tiempo y recursos para hacerlo posible. Y ahora lo que nos gustaría es que se use mucho por el sistema educativo y le saquen todo el partido posible. Me gustaría cambiar un poco de tercio y que José Luis nos contara también cómo se puede lograr que esos alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje. Al final, Andrés nos ha contado una experiencia. No sé si tú tienes alguna más. Bueno, realmente la clave son las metodologías activas. Porque el rol docente ya no es simplemente un mero transmisor de contenidos, sino que el docente genera esas experiencias de aprendizaje, esas situaciones en las que se va a producir el aprendizaje, las implementa, se convierte en un mentor, en un guía, en alguien que va viendo cómo evoluciona el alumno, pone remedio a las situaciones en las que puede haber algún tipo de dificultad y evalúa. Es decir, el docente realmente gana importancia precisamente por ese papel de docente, ya no solamente de contenedor de conocimiento, sino también de cómo gestionar ese conocimiento para el aprendizaje del alumno. Si de verdad se pudiese que los profesores, además de todos los niveles de colegios, de bachillerato y de universidades, fuesen más maestros, inspiradores, guías de aprendizaje, porque los contenidos son ya infinitos, y las metodologías y las tecnologías ayudan a todo ello, yo creo que sería una aportación muy buena. Sería muy satisfactoria para los estudiantes y también muy satisfactoria y reconfortante para los propios profesores. Sí, bueno, el tema este de la visión STEM es básica, porque sabemos que el futuro es digital, que el futuro es tecnológico, que las competencias digitales van a ser básicas en la creación de tejido empresarial e industrial de los próximos años a nivel mundial. Todo empieza en la educación. Tenemos que ser conscientes que los chicos generen vocaciones STEM. Esto viene por ahí. Y ya no os quiero decir las chicas, porque hay un gran gap ahí. Las chicas no se acercan con carácter general a estas vocaciones, lo cual es un problema porque falta vocaciones STEM. Nosotros ahí tenemos iniciativas, por supuesto, con el Ministerio para intentar fomentarlas desde los inicios, pero ya cuando llegamos tarde intentamos también fomentarlas en edades más mayores, ¿no? Con otros programas que fomenten, por ejemplo, el desarrollo de software entre las chicas, con un programa que se llama Samsung Desarrolladoras. Pero iría a lo que comentaba al principio, a que la experiencia de un aprendizaje sea muy eficiente. Es decir, no podemos estar 6 horas encadenados a un pupitre, de las cuales solo aprovechamos 40 o 50 minutos netos. Y luego otras 4 horas en casa estudiando. Utilicemos la tecnología para ser más eficiente en ese aprendizaje, más certero, más claro, y no tener a un estudiante allí aburrido horas sin que sean productivas. Otra de las cosas que me parece muy interesantes para este debate es hablar del tema que está tan de moda, el metaverso. No sé cómo veis este nuevo tipo de experiencias para el alumnado desde Samsung, por ejemplo. El metaverso ya existe, o sea, lo que estamos haciendo con el MAN desde hace 7 años era el metaverso, pero no se llamaba así. Esto que creamos, que se llama Vive el Pasado, que son 5 experiencias inmersivas de 5 épocas de la historia de España, era eso. Ahora está evolucionando y le han puesto un nombre más rimbombante, como el metaverso, pero ya es eso, es acercar las experiencias de una forma diferente. Que sí es cierto que lo que se vivía en este entorno se recordaba, según estudios, 8 veces más
que lo que recibes de una forma en papel, por ejemplo, lo cual es útil, lo cual habla de eficiencia. A lo mejor un niño recorriendo un recorrido en la época medieval en España durante 5 minutos equivale a 45 minutos de clase. Eso es eficiencia y se recuerda mucho más. Yo tengo el recuerdo además muy grabado de cuando era pequeño y estudié por primera vez los volcanes en el libro de Ciencias Naturales, ¿no? Y recuerdo en la esquina de la derecha, de la página de la derecha, estas cosas que te graban, el dibujo de un volcán, donde indicaba las partes del volcán, o el dibujo de una flor. Y esa era la foto que tú tenías de un volcán. Y salvo alguna película que hubiese de un volcán, en aquellos tiempos apenas había tampoco reportaje. Yo ya soy muy mayor. Y claro, si yo puedo aprender el volcán desde dentro, es decir, me pongo unas gafas, lo vivo desde dentro, lo experimento y me van contando lo que es, probablemente es mucho, mucho más inmersivo. Lo puedo... porque buscamos experiencias y de hecho desde que el ser humano pintaba en las cuevas de Altamira lo que buscaba era recrear entornos en donde vivía. Y creo que es el salto que nos faltaba a la humanidad, porque es crear nuevos mundos virtuales. Creo que es un reto porque nos convertimos en hacedores de mundos. Con Samsung hemos generado estamos en pleno proceso de creación de una red de hasta 20 aulas del futuro, que tenemos una en el INTEF, pero también hemos abierto ya, lo podrá decir Miguel Ángel, ¿no? Comunidad Valenciana, Logroño y Valladolid, que son para la formación del profesorado, donde se desarrollen formaciones. Fijaros, yo recuerdo que cuando me daban formaciones a mí, yo al final terminaba reproduciendo en el aula las mismas cosas que yo había hecho en el curso, porque yo no sabía hacerlo, me lo enseñan, pues yo reproduzco, si es que no tengo mucha creatividad, que a lo mejor no la tenía en ese momento, ¿no? Entonces es importante que cuando tú les formas, la formación no tenga tanto que ver si vas a hablar sobre realidad virtual y aumentada, en que aprendan lo que es y aprendan que está esta herramienta, sino que las usen. Las usen para hacer actividades en el aula. Y al final resulta que todo eso que ellos están haciendo en el aula lo llevan luego al aula con su alumnado. Para cerrar este debate, me gustaría que cada uno de vosotros resumiera en una frase, sé que es difícil, ¿qué es la digitalización de la educación y por qué es importante? Creo que necesitamos una transformación digital que va acompañada o tiene que ir acompañada de una transformación cultural. En el ámbito de la educación, el esfuerzo va a tener que ser tomado por centros, por los propios estudiantes, que les vamos a cambiar muchas veces su modelo de cómo han aprendido antes, y por los profesores, de los cuales pues habría que esperar receptividad a esa innovación. No enrocarse en lo que se ha hecho siempre y dejar al nuevo profesorado campo de desarrollo personal para que no cuente lo que le habían contado a él, como tú antes indicabas. Si no, no evolucionamos. Justo. ¿Miguel Ángel? Bueno, vamos a intentar ser sintético. Si el futuro es digital, si la educación y nuestros chicos son el futuro, la educación tiene que ser digital. ¿José Luis? Bueno, pues para mí la digitalización es la explotación significativa de los medios digitales para el aprendizaje. Es decir, el objetivo al final es el alumno. Creo que la digitalización de la educación es simplemente la adaptación a la evolución tecnológica y social, ¿no? Hemos pasado de un aprendizaje puramente memorístico, pensemos hace 3.000 años, cuando las escuelas no tenían ni siquiera los libros con los que nos hemos educado todos, sino que había un proceso de educación muy memorística. Hemos pasado a otra fórmula durante cientos de años de textos, de escritos y de transmisión de unos conocimientos por escrito con unos determinados estilos literarios y demás, y ahora no queda más remedio que adaptar la educación a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de narrar, de comunicar que tienen esas tecnologías y que nos ofrecen posibilidades.